Hola, soy Gonzalo Altozano, esto es La Mesa de la Cocina y el episodio de hoy se titula Espía en el Madrid Rojo. El espía en el Madrid Rojo se llamaba Hermenegildo Altozano Moraleda, era mi padre, y como tantos jóvenes de aquel tiempo y de aquel país, se jugó el tipo durante la guerra. ¿Cómo sobrevivió para que 80 años después yo esté aquí para contarlo? Es solo el principio de una muy querida epopeya familiar. ¿Y qué hago yo, nacido en 1976, contando una historia de mi padre que cualquier compañero del colegio solo podría contar de su abuelo, como próximo? Eso es algo que explica mejor mi hermano mayor, Hermenegildo. En aquella época en el colegio, pues mis compañeros tenían unos padres acordes a la edad, pues que no te... Y claro, yo cuando contaba cosas de mi padre, decían, ¿tu padre qué es? Digo, pues claro, prácticamente parecía que yo era hijo de James Bond, ¿no? Y que contaba unas historias, pues porque claro, mi padre había estado en Guinea de secretario general de los territorios del Golfo de África, prácticamente de gobernador, había sido gobernador de Sevilla. Sí, yo tenía un padre con una biografía muy rica y que había hecho la guerra y que además me contaba las cosas en primera persona. Aclarado el desfase generacional entre mi padre y sus hijos, con una diferencia de 60 años en mi caso, toca explicar cómo acabaron en el Madrid Rojo él, mi tío Amador y mi abuelo, naturales los tres de Baños de la Encina, provincia de Jaén. Ya se habían celebrado las elecciones de febrero del 36 y entonces pues estábamos todos en la Carolina. Estalla el movimiento y mi madre le decía a mi padre, te debes ir. Y mi padre le decía, pero se me es que no me conoce nadie. Y le decía, sí, pero pueden venir de Baños. Y efectivamente acertó, porque acabaron viniendo de Baños, pero mi padre ya se había ido. Quien habla es mi tío Jaime, hermano pequeño de mi padre y de todos los varones Altozano Moraleda, el único que vive hoy. Y al nada de tiempo de haberse ido, se presentaron los de Baños a por mi padre. Yo me acuerdo que entraron diciendo, ¿dónde están los hombres de esta casa? Y mi madre dijo, el único hombre de calle en esta casa es este, que era yo. El hombre de la casa tenía 4 años. Exageraba mi abuela María cuando le decía a mi abuelo inocente que huyera a Madrid con sus 2 hijos mayores, o sea, mi tío Amador y mi padre, antes de que fuera demasiado tarde. ¿Hicieron bien en hacerle caso? A la pregunta responde Fernando Paz, historiador y buen amigo mío. Pues hombre, de derechas, católicos y con alguna propiedad, poca o mucha, pues es como meterte con una hemorragia en una piscina llena de tiburones. O sea, en el verano del 36 era un pasaporte seguro para ser apiolado. Y hicieron bien porque, lógicamente, en las zonas rurales era mucho más fácil señalar a la gente y hubo enormes matanzas, claro. Y en Madrid, evidentemente, sí, pasabas mucho más desapercibido. Y muchos acudían a Madrid, no tanto como se decía en muchas ocasiones, despavoridos ante el avance del ejército enemigo, sino ante el avance de los propios, entre comillas, es decir, de aquellos que dominaban aquel territorio. Jaén y Madrid estaban conectados, los tuvieron prácticamente hasta el mismo final de la guerra, y era el sitio más juicioso para escapar. Menos juicio, o menos acierto, o peor suerte, tuvieron los 200 jienenses presos, incluido el obispo, que el 12 de agosto de 1936 fueron trasladados forzosamente en tren desde Jaén a Madrid para ser fusilados en el pozo del tío Raimundo, o aquel pariente al que hoy recuerda mi tío Jaime. Bueno, adelantaron las cosas porque una hermana de mi madre, que se llamaba Salud, que estaba casada con un señor que no se había metido nunca en nada, era un pacífico ciudadano que tenía su negocio, y lo metieron en la cárcel, y un día lo sacaron, estas sacas que hacían de vez en cuando, y lo mataron. Y entonces aquello dijo, aquí hay que tomar medidas. Esto pasó en agosto, ¿no? Por esas mismas fechas, agosto del 36, para viajar de Madrid a Valencia o viceversa, había que superar 136 controles. Quiero apuntar con esto que el camino entre Jaén y Madrid es más que probable que no estuviese expedito. ¿Cómo recorrerlo sin levantar sospechas? Y entonces mi abuela llamó a un amigo de su infancia y juventud, que era un señor de la Carolina, pero que tenía un hijo
que andaba metido era de la zona republicana, ¿no? Y andaba metido en sindicatos y cosas raras de estas, ¿no? Y entonces mi abuela llamó al padre. Y yo recuerdo, porque eso lo viví yo tenía entonces 4 años, pero me acuerdo perfectamente, ¿no? O sea, yo cumplí los 5 años en noviembre de ese año. Y me acuerdo que estuvieron reunidos, no en el salón, sino en el comedor. Toda la tarde, ¿no? Hablando y tal. Yo no sabía de lo que se trataba. Con los años, lo sabría. Y ahí lo que pensaron era que Hermenegildo, tu padre, tenía una enfermedad de tipo, ya no me acuerdo muy bien si eran anginas, o vamos, anginas, sería algo complicado, pero quiero decir, algo de aquí, de odontología, no, ¿cómo se llama? El rino, otorrinolaringólogo, o de reuma, me parece que era reuma, que tenía unas fiebres reumáticas y tal, y que necesitaba ser visto por especialistas en Madrid. Y entonces mi padre y Amador iban acompañándolo, porque a veces tenía grandes dolores y no podía ir solo, ¿no? Y entonces pues el padre habló con el hijo y el hijo les preparó toda la documentación. No sería esa la única vez que alguien del otro bando salvaría la vida a mi padre. Al poco de llegar a Madrid... Tu padre, que era un hombre muy activo, ¿no? Inmediatamente pues se metió en el metro a salir y a ir a ver qué se podía hacer y tal. Y se encontró, cuando él había estudiado en Granada, y como era un político nato, pues claro, ya había sido presidente de los estudiantes católicos. Y al parecer un día, yendo en el metro, se encontró con el que era presidente de la FEU, que era justamente la Asociación de Estudiantes de Signo Contrario de la Universidad de Granada. Y el saludo fue por parte del de Granada, que le dice: ¿todavía estás vivo? Su antiguo adversario político no le delató, lo que habría acarreado la muerte a mi padre. Es más, le confesó su decepción con los derroteros que habían tomado los acontecimientos. Y quién sabe si como reparación por haber contribuido a traer la República, se ofreció a ayudarle. Le llevó creo recordar que era al POUM, al Partido Obrero de Unificación Marxista, y lo afilió y le consiguió un carnet de afiliación también para mi abuelo y para mi tío Amador, de tal manera pues que de esa forma podía moverse libremente por Madrid. No obstante, el favor del que habla mi hermano por poco les cuesta la vida. En el Madrid de los primeros meses de la guerra solo había una cosa más peligrosa que ser católico, de derechas y de posición acomodada: ser militante del POUM. Es sabido que a su líder Andreu Nin le arrancó la piel a tiras, y no es una forma de hablar, el sanguinario Alexander Orlov, el hombre de Stalin en España. El porqué de tanta bestialidad lo explica Fernando Paz. El POUM era un partido marxista-leninista que no se plegaba a Moscú. Ese era su gran pecado y en consecuencia tenía que ser eliminado. Todo esto sucede al mismo tiempo que en Rusia se están produciendo, en la Unión Soviética se están produciendo las purgas de Stalin, que coinciden con la Guerra Civil Española en su tramo más duro, 36 al 39, ¿no? Así que haber conservado el carnet del POUM en la primavera del 37 era un pasaporte directo a la aniquilación. Procede aquí ponernos en contexto. El contexto de los primeros meses del Madrid de la guerra. Bueno, hay unos primeros meses, hasta comienzos de 1937, en los que lo que hay realmente es un absoluto espanto, un terror cotidiano en Madrid. Hay patrullas milicianas recorriendo las calles de Madrid, deteniendo de forma absolutamente arbitraria, deteniendo, torturando, asesinando, y eso se prolonga, como digo, durante meses, ¿no? Y es verdaderamente un episodio absolutamente dramático y terrorífico. La situación la resumió a la perfección el que fue consejero de orden público en los peores meses del Madrid de la guerra, Santiago Carrillo Solares, cuando dijo que a los milicianos se les ocurría una cosa y la hacían. Claro que Carrillo era la persona menos indicada para hablar por ser el responsable directo del asesinato de centenares de desafectos a la República en la zona de su jurisdicción.
Porque el descontrol de los primeros meses no fue un descontrol tan descontrolado. O eso sostiene Fernando Paz. Había un descontrol muy controlado, había un descontrol desde el punto de vista formal en cuanto a que se produce un doble poder. El doble poder es el del gobierno de la República, que tenía muy poco poder, por un lado, y el poder en la calle, el poder de las milicias. En ese sentido había un descontrol, pero realmente las milicias controlaban perfectamente todo lo que pasaba. Tenían sus centros de tortura, tenían sus oficiales, tenían sus mandos, tenían su armamento, tenían su entrenamiento, que procedía de antes. Es decir, todo eso se forma sobre unidades milicianas formadas con anterioridad. El descontrol es muy relativo, es un descontrol en cuanto a que no obedecen a, digamos, a lo oficialmente constituido, al gobierno de la República, por decir así, y se produce una situación de doble poder que es muy frecuente en todos los procesos revolucionarios. Algunos no se resignaron a verlas venir y dejarlas pasar. Y cuando digo algunos, digo los militantes de Falange Española. La Falange, los líderes de la Falange son encerrados a mediados de marzo de 1936, la Falange queda descabezada, pero se acostumbra a vivir en la clandestinidad. Y al vivir en la clandestinidad empieza a hacerlo en forma de células autónomas, por decirlo de alguna manera. 3 meses antes, 4 meses antes del estallido de la Guerra Civil. Según nos acercamos a la Guerra Civil, las necesidades de preparación de la sublevación hacen que la Falange tenga una enorme versatilidad y unas grandes conexiones con personas importantes. De tal manera que al tener esas redes y al ser los más dispuestos, por decirlo así, son los que encabezarán todas las quintas columnas prácticamente en todos los sitios. En el caso de Madrid, de una forma muy señalada, muy destacada. Toca clarificar un concepto clave, el de quinta columnista. Era quinta columnista cualquier enemigo de la República encuadrado en una organización proscrita, siendo la más importante de estas el partido fundado por José Antonio Primo de Rivera. ¿Significaba esto que todos los quinta columnistas que colaborasen con la Falange clandestina eran falangistas? No. Lo que quiero decir es que la Falange era, digamos que en ese momento tiene un significado mucho más amplio de lo que pudo tenerlo antes e incluso después. Es decir, la Falange identificaba, por decirlo así, lo podemos traducir como la causa de Franco, la causa nacional en términos genéricos. No tiene tanta, digamos, importancia propiamente, digamos, partidista, no representa una opción tan partidista. Por tanto, no todos los que ven la quinta columna, en sentido estricto, desde luego eran falangistas, pero todos terminaron bajo el poder de la Falange. Otra cosa diferente es que la Falange a su vez terminara bajo el poder de otros. Ese otros al que se refiere Fernando Paz podrían ser los servicios de inteligencia del cuartel general de Franco, en Burgos, cuyos agentes no tenían que estar encuadrados en la quinta columna. De esta manera, era posible encontrar en el Madrid rojo no falangistas colaborando con la Falange, falangistas encuadrados en organizaciones autónomas de la quinta columna y espías a las órdenes exclusivas de Burgos. Todo esto viene al caso por el perfil político de mi padre, trazado aquí por mi hermano Hermenegildo. Y luego él siempre fue un hombre de derechas. Es verdad que no, él tenía una aversión completa por la Falange y él desde muy temprano manifestó su inclinación por las tesis de don Juan de Borbón, hasta el punto de que llegó a ser miembro de su consejo privado y jefe del secretariado político del conde de Barcelona. Mi padre pasaba mucho tiempo en Estoril y de hecho se le asociaba con los círculos monárquicos hasta el punto de que se negó a vestir la camisa azul cuando fue gobernador de Sevilla. No se pretende con esto un blanqueamiento del pasado de mi padre, al que él habría sido el primero en negarse, por ser a lo largo de su carrera política un hombre del régimen, del movimiento. En el movimiento, por así decir, o en el régimen, cabían desde los monárquicos liberales de don Juan, en los que estaba mi padre, a carlistas, a gente de la CEDA, de Gil Robles, a gente de derechas o conservadores, incluso pues gente como partidarios de Melquíades Álvarez o de Renovación Española de Calvo Sotelo. Es decir, era un espectro bastante amplio. Con la aclaración se pretende más bien ambientar la situación extrema en la que creían, se movían y existían los enemigos de la República en el Madrid de la guerra. Te jugabas la vida, pero prácticamente a cada instante, y lógicamente se desarrolla un sentido de la supervivencia, pero también estás inmerso en un territorio enemigo donde ves enemigos por todas partes, y seguramente una parte de ellos lógicamente lo eran. Es sarcástico que en tiempos de revisión partidista de la historia como los que corren,
haya quien pretenda responsabilizar de las matanzas en el Madrid Rojo al general Mola, director del Alzamiento Nacional, por acuñar un concepto que traspasaría las fronteras de tiempo y de lugar, el concepto de quinta columna. Se ha dicho que fue una imprudencia y que eso desató la persecución de los que había dentro de la ciudad. Eso es absolutamente falso, es una justificación absurda, como si en caso de que Mola no hubiera dicho eso, no se hubiera perseguido a los partidarios de Franco, a los nacionales o a la gente de derechas, en fin, católica, etcétera, dentro de Madrid. Es verdad que en la última parte de la guerra se relajó la persecución a los desafectos a la República en el Madrid Rojo. ¿Quién querría enemistarse con aquellos cuyos salvadores en cualquier momento podían tomar la ciudad? Si bien, todavía el 7 de marzo de 1939, a escasas semanas de la victoria de los nacionales, Franco ordena a la quinta columna que tenga prudencia y sus agentes no se descubran, por lo que pudiese ocurrirles. Es verdad también que 2 años antes, a comienzos de 1937, se produce un descenso de la violencia indiscriminada, y no necesariamente porque las autoridades republicanas se hicieran con el monopolio del poder. O eso sostiene el profesor Paz. Se producen 2 hechos. Por un lado, lógicamente, a comienzos del 37 ya queda mucha menos gente que matar, muchos menos enemigos que aniquilar y por lo tanto disminuye la represión, lógicamente, por un lado. Y por otro lado, esa represión que es, como hemos dicho, tumultuosa y muy variada, se unifica en el servicio de información militar que está en manos de los comunistas. Lo que se hace el terror es mucho más sistemático, podemos decirlo, y mucho más racional. Y en ese sentido, mucho menos perjudicial para la República, mucho menos perjudicial para el Frente Popular, porque adquiere, digamos, una imagen más disciplinada. Mi tío Jaime recuerda una anécdota de la primera época de mi abuelo, mi tío Amador y mi padre en el Madrid de la guerra que podría apuntalar la tesis de Paz. Y había una señora de la Carolina que tenía que era la que tenía la casa donde recibía huéspedes, donde está ahora el Cine Alcalá, en esa zona. Y allí se fueron. Y allí pasaron la guerra. Y en esa casa vivían otros que estaban huidos igual que mi padre, ¿no? Había un tío que se llamaba Colomer, que era un levantino, y era un hombre curioso, ¿no? Que no, de una prudencia exagerada, ¿no? Que un día habían salido ya, cuando las cosas empezaron a serenar un poco, pues salían y se paseaban y tal, y hacían una vida más o menos normal, ¿no? Y un día se cruzaron de noche con alguien y dijo mi padre o alguien, dijo, ese es fulanito de tal. Dice, ¿cómo lo has conocido? Porque Madrid estaba oscura. Y dijo, por la voz. Y dice Colomer, pues eso me aconseja que no vuelva a salir, porque igual un día voy yo por la calle y me conocen por la voz. Sin embargo, Colomer no estaba a salvo por el hecho de no pisar la calle, como no lo estaba cualquiera al que la República considerara su enemigo, ni siquiera aquellos que habían abandonado su domicilio por temor a que fueran a buscarles allí de madrugada para ajusticiarlos al amanecer. En enero de 1937, Ángel Galarza, ministro de Gobernación, firmó una orden por la que establecía una serie de controles sobre la población alojada en establecimientos de hospedaje. Por si esto no resultara suficiente, en agosto del mismo año, un bando del gobernador civil exigía a los porteros de fincas la relación de los nuevos inquilinos. Cabe señalar que durante los 3 años de la guerra se tuvieron muy en cuenta los testimonios de los porteros, más si eran contrarios al reo. Así, el 60% de los juicios por desafección en los que intervenía un portero acababa en condena. Pero una condena o una detención arbitraria podían tener lugar por los motivos más nimios: usar sombrero, corbata o cuello duro, silbar una canción, llevar encima una cantidad de dinero considerada excesiva, conservar una foto de la familia real o de José Antonio, haber sido antes de la guerra suscriptor de ABC o El Debate, o asistido a misa los domingos, o al mitin de algún partido de derechas, o al entierro de Calvo Sotelo, o simplemente por el odio de clase, el afán de revancha o el placer de matar de los milicianos. Esos caciques del fusil, como los llamó Manuel Azaña. Uno que fue víctima de una de esas detenciones fue mi padre, como recuerda mi hermano. Mi padre me contó que un día iba por la calle
y lo detuvieron unos milicianos y que él tuvo la sangre fría de decir que era el asesor jurídico del general Miaja, que era el jefe de la Junta de Defensa de Madrid. Mi padre debía moverse libremente por Madrid. Y no precisamente porque poseyera un carné del POUM, como ya se ha contado. Más bien por acreditar su militancia en otro partido, como señala mi tío Jaime. Y entonces lo que ya no sé muy bien cómo conectaron con otro partido que no estaba comprometido así particularmente, se llamaba Izquierda Federal. Y ahí pues se dedicaban a poner sellos en todos los papeles y tal para luego hacer documentos falsos. Puede llamar la atención que a un desafecto a la República como mi padre le admitiesen en alguno de los partidos que formaban el Frente Popular sin más comprobaciones. Pero es que la unidad política en la retaguardia republicana brillaba por su ausencia, con unas organizaciones enfrentadas con otras. En la lucha por el poder, más afiliados significaba más peso. De ahí que los controles de acceso fueran laxos y resultase tan fácil obtener un carnet. Sin embargo, no solo hubo infiltrados en los partidos del Frente Popular, también en unidades militares y en tribunales revolucionarios. Sin ir más lejos, mi padre. Si alguna vez mi padre les contó a mi tío Jaime y a mi hermano Hermenegildo cómo entró en contacto con los servicios secretos de la causa nacional en el Madrid Rojo, hoy, lamentablemente, han olvidado los detalles. Lo que sí sé es que tu padre dijo, hombre, a mí no me importaría colaborar, pero ¿cómo sé que lo que me estás contando es verdad? Y que pues, a ver si me estáis tendiendo una celada, ¿no? Y le dijo, tú dame el mensaje que quieras y lo damos, no sé, que tampoco me explico cómo desde Madrid podían oír una radio nacional, pero el hecho es que la oyeron. O sea, y además el mensaje que dio era un poco absurdo. El pájaro verde cantó bien, una cosa así era, ¿no? No era eso exactamente, pero era una cosa así, ¿no? Y digo, en las noticias o en la emisión que se hace a las 10 de la noche, lo oirás. Y entonces salió, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y ya entró en contacto con la red que circulaba en Madrid y que se dedicaba, entre otras cosas, a eso, ¿no? Y entonces ahí pasó a muchísima gente. Mientras estaba en Madrid, él debió tomar contacto con los servicios de información del bando nacional, del coronel Hungría, porque de hecho él transmitía algunas informaciones. Él me contó que un día, estando después de haber hecho uno de estos pasos de gente de zona roja a zona nacional, él escuchó una conversación sobre unos datos y la transmitió, y que esa noche en la radio escuchó como decían: muchas gracias a fulano, un nombre en clave que era él, no recuerdo, por la información que nos has transmitido y que ya nos ha llegado. Las referencias a los mensajes radiados pueden sonar en exceso novelescas o cinematográficas, pero ¿no habíamos quedado en que la realidad supera la ficción? La radio fue un elemento clave en el Madrid clandestino, tanto que un decreto de 27 de mayo de 1937 ordenaba la incautación de todas las emisoras, daba igual si en servicio o no, daba igual si de particulares o de entidades. Por lo que respecta a los aparatos receptores, una acusación muy común aquellos días era la de escuchar radios facciosas, como podían ser Radio Salamanca, Radio Zaragoza o Radio Nacional. Desde esta última solía confirmarse el éxito de alguna operación secreta. Sobra decir que el emisor del mensaje utilizaba una frase, contraseña o consigna solo conocida por el receptor. Por otro lado, la quinta columna se valía de emisoras legales o clandestinas para comunicarse con la España nacional, suministrando información. Ejemplo de las primeras era Unión Radio, donde todos los días a las 3 de la tarde 2 agentes infiltrados emitían mensajes en clave que eran descifrados en el cuartel general de Franco, en Burgos. Ejemplo de emisoras clandestinas era una situada en la calle Valle Hermoso y otra en las inmediaciones de la Casa de Campo.
¿De qué informaban? Situación y efectivos de las fuerzas, fábricas de armas, emplazamientos de cuarteles, movimiento de tropas y cualquier otro dato que pudiera ser de utilidad en el bando nacional. A veces, sin embargo, la información llegaba por conductos nada clandestinos. Lo cuenta Joaquín Bardavío, periodista, amigo de mi padre y experto en servicios secretos. Hombre, entonces había mucha ingenuidad en este aspecto, ¿no? Sobre todo en el bando republicano, pues había periódicos que tenían una sección que se llamaba El Buzón del Miliciano. Y entonces, pues se ponían pequeños mensajes y que decían, mamá, estoy en tal sitio, y decía tal, que ahí había un frente, ¿no? Y otro decía en tal otro, y otro decía en tal otro, y claro, cogiendo todos los mensajes de los buzones de los milicianos, se podía llegar a saber dónde había unidades del ejército republicano, de las milicias, ¿no? Pero bueno, esta es la anécdota, curiosa si se quiere, que la categoría, cargada de peligros, era otra. Casi todas las técnicas que tenían entonces eran, intervenía mucho la persona, o sea, eran arriesgadas, porque siempre era, no como ahora, que se puede hacer misiones, por ejemplo, de comunicación. Hoy en día se pueden hacer de 50.000 maneras y entonces muchas veces solo se podían hacer personalmente, ¿no? Tenía que ir un propio a realizar, a comunicar. Añádase a esto la carestía de medios impuesta por las circunstancias del momento y por el momento en sí. Bueno, estos servicios se tuvieron prácticamente que improvisar, porque claro, cuando después del golpe de Estado, como fracasó, y entonces eso se abre a una guerra civil, pues obviamente en España, pues en Madrid, tienen que organizarse y además lo hacen muy bien. Tan bien que no solo llevaron a cabo misiones en la España Roja, sino, además, fuera de nuestras fronteras. Hacen operaciones muy, muy interesantes, ¿no? Incluso alguna de espionaje en Londres, en la embajada española, que era obviamente republicana. Sentís concretamente hace una operación que interviene unos documentos importantes en esa embajada, ¿no? El Sentís del que habla Bardavío era Carlos Sentís, periodista y agente de los servicios de información del noroeste de España, con los que también colaboró el escritor Josep Pla o el filósofo Eugenio d'Ors. Periodistas, escritores, filósofos, pero también estudiantes, amas de casa, comerciantes. Esta era la cualificación técnica de los espías de la época. O mejor, su falta de cualificación. Por supuesto, eran amateurs que aprendían y sobre todo que tenían un enorme valor, porque claro, ahí profesionales habría muy pocos, ¿no? Eran gentes... Claro, el hecho de ser perseguido agudiza mucho el instinto de conservación, y el instinto de conservación al mismo tiempo pues potencia otras virtudes, ¿no? Y bueno, y también el sentido de solidaridad, ¿no? De la gente que estaba en Madrid prácticamente, hombre, no digo en un gueto geográfico, pero sí en un gueto moral, ¿no? Que se sabían que estaban perseguidos. Y entonces se ayudaron bien, había puntos de rutas de evacuación muy buenas. Rutas de evacuación, señala Bardavío. Ya mi tío Jaime y mi hermano Hermenegildo han situado a mi padre pasando a zona nacional a perseguidos en la zona republicana. Sé que hablaron y que le propusieron, pues eso, que él iba a estar en Madrid y le dirían de gente que tenía que sacar de una embajada o de un piso donde estaba oculto y llevarlo cada vez a un sitio distinto, ¿no? Pero siempre a la zona del frente. Lo que hacía era, pues tenía un grupo de gente que ayudaba con los traslados y cuando los dejaban en un punto, y ahí yo recuerdo que mi padre me contaba que acompañado por 6 fusileros con una pequeña escolta, pues pasaban a la zona nacional. Y por la noche, unos tíos que eran normalmente guardas de las fincas, que a eso luego algunos lo he conocido yo, porque de vez en cuando aparecían por Madrid, iban a ver a tu padre. Y así, pues en el transcurso de la guerra,
yo creo que consiguió pasar en el entorno del centenar de personas de zona republicana a zona nacional. Pasó a muchísima gente. Entonces, por ejemplo, a mi abuelo le consiguió una documentación falsa de un periodista, se hacía pasar por periodista con el fin de que si los detenían en el momento de pasar a zona nacional, pues pudiera acreditar que estaba realizando pues un reportaje o cualquier cosa que fuera. Y bueno, y llegaron allí a la primera línea, y entonces a la noche se presentaron los niños estos, que eran guardas rurales que se prestaban a esta labor, y él les dijo, bueno, vamos a atravesar el frente, eso es lo que vamos a hacer. Si hay tiros, pues cada cual que aguante su vela, ¿no? Si cae el que va al lado de usted lo deja y sigue. Pero mi padre dice que no hubo tiros. ¿Qué pasa? Estuvieron toda la noche andando. Mi padre entonces era joven, tendría 47 o 48 años, pero como iba desnutrido, no comían bien y tal, luego dice que mudó las uñas de los pies todas. Pasaron, que iban bordeando un río, que tampoco sé exactamente cuál sería. Probablemente un río al sur de Madrid, pues en las operaciones de evacuación los pasos de línea más frecuentados, que no los únicos, se hallaban en la provincia de Toledo. Allí, en un pueblo llamado la Torre de Esteban Ambrán, tenían su puesto los servicios especiales del Frente de Madrid, y allí, a la torre, iban a informar no pocos de los que habían logrado huir. Quién sabía, a lo mejor la más mínima cosa que hubieran visto o vivido en el Madrid Rojo podía resultar una valiosísima información para José Hungría Jiménez, entonces destinado en Burgos y jefe de los espías de Franco desde noviembre de 1937. Todo un talento y todo un carácter este Hungría. Bueno, el coronel Hungría es un personaje enormemente curioso. Era un hombre que tuvo siempre, en fin, un hombre muy dotado para la información, incluso para el espionaje. Desarrolló una serie de redes de información que probablemente nunca ya lleguemos a conocer porque los protagonistas, hace ya tiempo, la inmensa mayoría de ellos que no están entre nosotros, fue un hombre que cuando estalla la guerra, un hombre muy calculador, en el mejor sentido de la palabra, cuando estalla la guerra, él, viendo dónde queda Madrid, del lado que queda Madrid, él no se pronuncia, él colabora con el general Miaja, en los momentos en que el general Miaja es el general jefe de la defensa de la Junta de Defensa de Madrid, y luego será el de la zona centro-sur, y es una de las manos derechas, podemos decir, de Miaja. Hungría, por cierto, se contaba entre los que habían abandonado clandestinamente Madrid. Sin embargo, llega un momento en que él, por convicción y también por cómo se desarrolla la guerra, seguramente a través de la embajada francesa, pasa a territorio francés con la intención de llegar a zona nacional. Llega a zona nacional y se encuentra con un absoluto caos, que es lo que hay en la zona nacional todavía, ese estado campamental del que hablaba Serrano Suñer, y claro, él de lo que se da cuenta es que se necesita un servicio de información como el comer. Y es por eso que monta el SIP, o Servicio de Información y Policía Militar. Con vistas a recabar toda la información que se pueda de territorio enemigo, y la verdad es que hizo una labor que yo sé que no se va a reivindicar por cómo soplan los vientos hoy, pero que es una labor verdaderamente increíble. No tiene comparación la resistencia que hubo nacional en la zona republicana con la frente populista que hubo en la zona nacional. No tuvo comparación de ningún tipo. Y eso es, en gran medida, gracias a los esfuerzos del entonces coronel, posteriormente general de Brigada y División, José Hungría. Fue enormemente eficaz. Si el perfil y el resumen de la trayectoria de Hungría corre a cargo de Fernando Paz, la medida de su valor nos la da Joaquín Bardavío, recordando aquella ocasión en la que se vistió de coronel francés, como hablaba maravillosamente bien el idioma, y se presentó en Barcelona al presidente de gobierno, a Juan Negrín, pues para ver si sonsacaba movimientos de tropas y tal, ¿no? Bueno, Negrín a lo mejor no lo sabía en ese momento, porque claro, no era el ejército, que son quienes los preparan, ¿no? Hombre, lo sabría a grandes rasgos, ¿no? Pero quizá lo que quería Hungría eran algunos detalles que Negrín o no quiso darles o no sabía dárselos. Y bueno, se marchó y sin levantar ninguna sospecha,
Y como a los 10 o 15 días se enteraron de que el falso coronel francés era nada menos que el jefe de los servicios secretos, por decirlo de alguna manera, de Franco, ¿no? De buena se libró Hungría, porque un decreto de 13 de febrero de 1937 agravaba el delito de espionaje con penas desde los 12 años y un día de cárcel hasta la pena de muerte. O sea, que ser espía en la guerra Conlleva su valor y en el peor de los casos, a un capitán que debía ser entonces Gutiérrez Mellado, o teniente, le podían matar en la guerra, ¿no? Pero es que aquí lo podían meter en una checa, torturarlo, para después matarlo, ¿no? O sea, matarlo casi seguro. y en ocasiones sin juicio previo. O eso sostiene Fernando Paz al ser preguntado por la suerte que habría corrido un infiltrado descubierto en las filas de un jefe comunista como Valentín González, el campesino. Era un hombre brutal, era un hombre muy cruel, y hay que tener en cuenta que los comunistas entonces estaban en pleno proceso de absoluta paranoia, purgando sus propias filas. Se calcula que las brigadas internacionales liquidan a unos 500 de los suyos. André Martí, en el carnicero de Albacete. Gente que hacía ese tipo de cosas, se puede uno imaginar cómo trataban, si tratabas ya a los propios, al enemigo al que capturaban. Máxime cuando el enemigo encima, por cualquier razón, se pudiera probar acaso que tenía alguna relación con el enemigo y que estaba haciendo algún tipo de labor de información o de sabotaje. No lo hubieran liquidado con absoluta seguridad, y seguro, vamos, con absoluta seguridad, sin juicio. El infiltrado en la columna del campesino era el héroe de este episodio, Hermenegildo Altozano Moraleda, mi padre. Cómo llegó hasta allí lo cuenta su hermano menor, mi tío Jaime. A todo esto llega el año 37. Y mi padre tu padre, o sea, Hermenegildo y Amador, eran de la quinta del 37, porque habían nacido en el 16. Y entonces, pues se tuvieron que presentar como soldados. Los afiliaron, tal y cual, y los incorporaron. Y los mandaron a un cuartel. Y entonces, tu padre, un buen día, dicen que los que sean licenciados en Derecho, que lo digan, de los soldados que se han presentado. Y entonces tu padre estuvo dudando, me van a meter en un lío. Pero alguien le dijo, te debes de presentar, porque igual no se enteran, ¿no? Pero como se enteren, te has caído. Y entonces se presentó. Entonces, inmediatamente, teniente jurídico de complemento, honorario, como se llamara, no sé qué, sus 2 estrellas puestas aquí. Y claro, pues llegó un momento en que a auditoría destinado, y llegó un momento que tuvo un consejo de guerra. O sea, que no era un infiltrado del montón, como subrayan mi hermano Hermenegildo y mi tío Jaime. De hecho, era el asesor jurídico de la columna del campesino, y en un consejo de guerra que presidía el propio campesino, mi padre tuvo el valor de formular un voto particular, discrepante de lo que había escrito el campesino. El consejo de guerra, no sé por qué, se celebró en Aranjuez. Y tu padre era el vocal ponente. Y entonces, antes de celebrarse el consejo, apareció por allí el campesino, que era el jefe de la división del desertor. Y reunió al consejo de guerra y les dijo, señores, a este tío hay que condenarlo a muerte, porque nos está costando Dios y ayuda la disciplina, crear un ejército disciplinado. Habían pasado toda la angustia de las milicias, haciendo cada cual lo que le daba la gana. Y hay que mantener una disciplina férrea y hay que dar ejemplo, ¿no? Se celebra el Consejo de Guerra y claro, el Consejo de Guerra acuerda condenarlo a muerte. Y entonces tu padre hace un voto particular. Que tiene barba y bigote, eso hay que pensar que tu padre debía de tener 20 o 21 años, o sea, y las circunstancias, ¿no? Pues hizo un voto particular. Si tuvo arrestos para enmendarle la plana al campesino, ¿cómo no los iba a tener para pasar al otro bando datos de carácter militar? Lo más valioso que un espía puede proporcionar en una guerra. No fue el único.
Dentro de la quinta columna había una de las secciones era del Estado Mayor Rojo. Hay un librito de larguísimo título, porque no estaba destinado a ser libro, sino información, pero como 5 o 6 líneas de título, que se remite al mando militar nacional una vez terminada la guerra, dando cuenta de este tipo de acciones. Y aquí se cuenta, en ese libro, cómo había infiltrados en el Estado Mayor Rojo, así lo llaman, así se llamaba. Bueno, primer punto, por eso conocemos muchas cosas efectivamente de la infiltración. Por ejemplo, que en mayo de 1938 6 soldados de la escolta del general Miaja planearon secuestrarlo en su propio coche oficial, cruzar con él las líneas del frente y entregárselo a Franco. Plan que no pudo ser. Por ejemplo, que el coronel José Centaño de la Paz, colaborador muy cercano y de confianza del coronel Segismundo Casado, era en verdad uno de los jefes de la quinta columna. Lo mismo que Antonio Butelier Espasa, secretario del jefe de los servicios especiales del Ministerio de la Guerra, servicios controlados por la CNT. O por ejemplo que Ángeles Eizmendi Tellez Girón, condesa de la Puebla de Montalbán, se enfundaba un mono de miliciana y acudía a bares frecuentados por soldados a los que invitaba a beber para ganarse su confianza y que le facilitaran información sobre sus unidades. Por su parte, la abogada Dolores Muñoz Tuero logró infiltrarse en los tribunales populares, gracias a lo cual muchos enemigos de la República vieron reducidas sus penas cuando no fueron directamente absueltos. La condesa de la Puebla de Montalbán y Dolores Muñoz Tuero no fueron las únicas mujeres que en el Madrid Rojo se jugaron el todo por el todo. Otra fue María Paz Martínez Unciti, falangista de 18 años asesinada en los primeros meses de la guerra y que daría nombre a una de las más activas organizaciones clandestinas del Madrid Rojo, precuela de la sección femenina de la Falange, como explica Joaquín Bardavío. Y lo que hacían fundamentalmente, bueno, pues obviamente todo lo que se podía informar pues, y que fuera útil para los nacionales, pues pasarlo, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues lo que hacían era labores de enlace con representantes diplomáticos amigos, visitaban a presos nacionales en las cárceles, hacían de correos clandestinos, bueno, y coordinaban ayudas de tipo económico o de fuga, ayudando a la fuerza, digamos, a los servicios que llevaba Hungría. Es más, las mujeres de la Falange clandestina tuvieron un papel principalísimo los 32 meses que duró la guerra en Madrid. Si bien el porcentaje de hombres procesados por actividades subversivas, 74%, fue mayor que el de mujeres, 26%. Este dato es fruto del examen de alrededor de 2.000 expedientes de desafección por parte del historiador Javier Cervera, autor del libro Madrid en guerra, la ciudad clandestina, del que este episodio es en gran medida deudor en su parte documental. Aparte del indicador de la peligrosidad según el sexo, Cervera desarrolla otros como la edad, la ocupación, el estado civil, la clase social, el lugar de residencia o la afiliación política. Así, tenemos que mi padre, un hombre entonces en la veintena, con la carrera recién terminada, soltero, de clase media, vecino del barrio de Salamanca, monárquico y de derechas, tenía todas las papeletas para que le dieran matarile. Con más razón todavía, si destacamos otro rasgo que le definió toda su vida y que entonces era motivo suficiente para la persecución hasta la muerte: su catolicismo. Recuerdo que mi padre me hablaba de los que olían a cera, ¿no? Que era la manera que tenían los republicanos de referirse a los que preservaban la fe religiosa, y me decía que había misas clandestinas que se organizaban en las casas de la gente, ¿no? La gente, pues había sacerdotes de paisano que oficiaban la misa, entonces pues la gente se reunía en las casas pues a celebrar la Eucaristía. Otros lugares donde se celebraban las misas a las que se refiere mi hermano eran los recintos diplomáticos. Así, Monseñor García La Higuera, vicario de Madrid, organizó con un grupo de sacerdotes, seminaristas y monjas la asistencia religiosa de la capital aquellos años, desde un piso con bandera cubana en el número 12 de la calle Hermosilla, una suerte de catedral secreta. Por su parte, las mujeres de la Falange clandestina montaron con idéntico fin un servicio denominado Auxilio Espiritual, el cual contaba con 2 capillas escondidas,
una en el domicilio particular de 2 hermanas en la calle del Espejo número 14 y otra en los sótanos de una lechería en el número 46 de la calle Velázquez. Como se ve, la práctica de la fe en aquellos años de persecución era para gente decidida. Mi padre lo era, siempre lo fue. Y también mi abuela, por lo que cuenta mi tío Jaime del día en que los milicianos se presentaron en la casa de la Carolina. Empezaron a registrar, ¿no? Y registraron toda la casa. Yo creo que buscaban armas, ¿no? Porque a mis padres estaba claro que no iba a estar allí, ¿no? Pero bueno, registraron toda la casa. Y cuando llegaron a una habitación que mi abuela le decía la habitación de los santos, o sea, una habitación que había unas cómodas y tal, y un montón de imágenes Y entonces uno de los que iba le dijo a mi madre: vuelva usted esa imagen de cara a la pared. Mi madre dijo: no, señor. Le he dicho que la vuelva. Y yo le digo que no la vuelvo. Y entonces otro le dijo: mire usted, la voy a volver yo y cuando nos vayamos haga usted lo que quiera. Pero hombre, como gesto de mi madre, ¿no? De decir, a mí que me va a venir usted a imponerme, me pareció meritorio, ¿no? Como meritoria, que duda cabe, fue la actuación de mi padre durante la guerra, siempre rayana en el peligro. Pero le pasaron cosas tremendas, ¿no? Como, por ejemplo, una persona importante que yo sabía quién era, pero que ahora mismo no me acuerdo quién era, que estaba en una embajada, lo sacó de la embajada y el taxista que lo tenía que llevar se rajó. Y entonces se encontró con el tío en la calle, y lo metió en una portería. Esa es una anécdota de las muchas que tu padre contaba con naturalidad, ¿no? Anécdotas que, elevadas a categoría, le valieron el debido reconocimiento al acabar la guerra, por más que durante un tiempo estuviera bajo sospecha. Si bien es cierto que al final le dieron la medalla de campaña con distintivo rojo, reconociendo sus méritos de guerra, pues no es menos cierto que mi padre fue examinado por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Tenía una ficha abierta ahí. Mi padre, desde luego, era cualquier cosa menos masón y comunista, porque era uno de los primeros miembros del Opus Dei, con lo cual eso con la masonería es bastante incompatible, y también con el comunismo, y luego él siempre fue un hombre de derechas. ¿Cómo era posible que, sin haber pisado el frente, a mi padre le distinguieran con la medalla de campaña con distintivo rojo? Esto lo explica Fernando Paz. La medalla es un reconocimiento implícito, no solamente a que no había servido en ese sentido al campesino, ideológicamente, digamos, que no había una convicción por su parte, sino que le había tocado y se había visto obligado a cumplir con eso, pero no solamente eso, sino que la medalla lógicamente va mucho más allá, puesto que es una medalla que reconoce méritos específicos de no combatientes, pero que han servido a la causa del bando nacional de forma muy destacada. No le daban la medalla a cualquiera, ni muchísimo menos. Por tanto, es de suponer que esa medalla, esa medalla implica que tu padre, mientras desempeñaba esa función, estaba en contacto con el mando nacional. Respecto al proceso de depuración al que le sometieron, fueron muchos los que después de la guerra testificaron a favor de mi padre, algunos de manera sorprendente, como el caso que recuerda mi hermano Hermenegildo. Mi padre se había presentado a unas oposiciones para el cuerpo jurídico de la Armada que había ganado sin plaza, y después de la guerra pues volvió a presentarse a esas oposiciones, y cuando llegó el tribunal a examinarlo, el presidente del tribunal dijo: yo no puedo examinar a este señor. Y los otros dos miembros del tribunal le preguntaron ¿por qué? Dijo: pues porque le debo la vida. Mi padre había pasado de zona republicana a zona nacional, pues al presidente del tribunal que lo examinaba. No fue el único que le debía una a mi padre, como bien recuerda mi tío Jaime. Conté yo una anécdota que me pasó a mí, que me encontré con un comandante de intervención en Granada, ya ha terminado la guerra, claro, y me lo presentaron, y entonces le dijeron que era hermano de Hermenegildo Altozano. Total, que estuvimos hablando un rato y yo lo acompañé hasta su oficina. Y cuando llegamos a la puerta me dijo: bueno,
ya sabes dónde me tienes, porque para mí, después de Dios, Hermenegildo Altozano. ¿Qué favor lo había hecho? No lo sé, pero la frase se fue esa. Para mí, después de Dios, Hermenegildo Altozano. Pero mi padre no solo se jugó el tipo por los demás durante la guerra, después de la misma, también. Él, en cuanto que se pasó, se presentó y dijo que, bueno, que él era aprobado sin plaza del cuerpo jurídico de la Armada. Y entonces lo mandaron a Cartagena. Y le estampillaron otra vez las 2 estrellas de teniente y empezó a ir a consejos de guerra. Lo asignan a lo que se llamaban los tribunales de depuración dentro de la Armada, es decir, las responsabilidades que se deducen después de la guerra contra los que habían estado en el bando republicano, en la Armada o en la Marina del bando republicano. Y le asignaban distintos cometidos. Y entonces, pues, uno de ellos, el juzgado, era un marinero que había tirado los cadáveres de los oficiales. A los oficiales los habían matado a todos a bordo y los había tirado al agua. Y entonces estaba acusado, pues si eran 7 oficiales, pues estaba acusado de 7 delitos de insulto superior con resultado de muerte. Y mi padre argumentó, el argumento jurídico que fue brillante, fue que, en primer lugar, que ese marinero había cumplido, por así decir, con obediencia debida, que no tenía otra alternativa, y en segundo lugar, que no podía haber ningún delito en arrojar los cadáveres al mar, porque cuando se producía un fallecimiento en alta mar, la manera normal de enterrar era arrojando esos cadáveres al mar. Y entonces propuso la absolución, de muerte a absolución. Y fíjate por dónde, un día estaba yo en Ferrol vestido de uniforme en un cine. Y se me acerca un tío, y claro, me debió de conocer por la pinta, ¿no? Y me dijo, ¿usted le toca algo a Hermenegildo Altozano? Y le dije, sí señor, soy hermano suyo. Pues yo lo saludo hasta usted muy emocionado porque le debo... Era el marinero. ¿Qué llevó a mi padre a salvar vidas durante la guerra, jugándose él la suya? Y a seguir salvando vidas después de la guerra, en la victoria, jugándose la carrera, solo lo explica un carácter fuerte como el suyo, del que mi hermano destaca 2 rasgos. Primero, era una persona que no tenía miedo, y creo que es una suerte, es decir, no es que fuera temerario, porque era una persona muy prudente, pero no tenía miedo, y eso le llevaba a tener una independencia de criterio notable. Y el otro rasgo que tenía era que hacía siempre lo que le daba la gana, o sea, lo que consideraba que había que hacer, lo hacía. Entonces le importaba que si lo cesaban, si tenía que dimitir, es decir, era un hombre, en ese sentido, era absolutamente libre. O sea, yo no he conocido persona más libre que mi padre porque no tenía ningún tipo de asidero o de lastre o de peso en las alas, de plomo en las alas, y por eso todo lo que hizo en su vida pues fue muy genuino. Y el hecho de que pasara gente, o sea, que salvara vidas de una manera efectiva, tanto cuando él estaba en el bando republicano como cuando estaba en el bando nacional, pues dice mucho en su favor, porque lo más fácil en algunas ocasiones hubiera sido inhibirse. Toca finalizar y toca hacerlo con una frase que resume muy bien una vida tan clara, tan íntegra, tan rica en aventuras, tan al servicio de los demás como la de mi padre. Una frase que, dicen, dijo de él el general Franco. Una frase que hoy recuerda a mi hermano Hermenegildo. Altozano los tiene muy bien puestos.